Buenas noches, bienvenidos al capítulo número 3 de la escuelita de Sech Garage. En este capítulo te voy a mostrar cómo regular una máquina MIG desde el base, aunque no tengas noción de nada. Vos si vas a buscar un poco por internet vas a encontrar con que te dicen que determinado alambre, determinado voltaje, con tanto amperaje, depende del espesor de la chapa y demás. Y no terminas de entender, es medio complicado, pero no importa, no importa. Yo te voy a mostrar cómo regular cualquier máquina MIG. Soldando con gas, obviamente. Vamos a regular la máquina del taller. Eh, Más allá de eso, el tip que te voy a mostrar es para regular cualquier máquina de cualquier potencia en sí. Vamos a arrancar por regular el regulador, de la redundancia, de presión y caudalímetro, y de ahí arrancamos a ver cómo regular la potencia y el amperaje, que son dos cosas diferentes. Una aclaración: potencia y amperaje. La potencia, el voltaje, lo regulás con las llaves de punto que tenés en las máquinas. Algunas máquinas tienen 4 posiciones con 2 botoncitos, algunas máquinas tienen unas llaves de punto que tienen 6, 7, 8 puntos, algunas son digitales. Las tecnologías inverter la hicieron un poco más fácil, y algunas te traen un display que te dice, cuando vas subiendo y bajando la potencia, el voltaje, te dice qué voltaje estás trabajando, y algunas son automáticas. Más voltaje le das, más amperaje tiene. Eso lo pones en automático. Algunas tienen la opción, no todas, pero algunas tienen la opción de ponerlo en manual. Le subís el voltaje y podés subir y bajar el amperaje. Amperaje es velocidad del alambre. Voltaje es la potencia de la máquina, que lo regulás con la llave de paso, el voltaje o los botoncitos y demás. El amperaje te lo da la velocidad del alambre. Para determinadas chapas te dicen que 1 milímetro son 40 amperes, 2 milímetros son 80 y demás. Algunos te dicen un poco más, otros te dicen un poco menos. Nosotros vamos a ver un tip de cómo regular la máquina más allá de que ni siquiera tenga el número, no importa, no importa. Te voy a dar una serie de parámetros y te voy a mostrar cómo darte cuenta si estás pasado de voltaje, si estás pasando de velocidad de alambre y demás. Vamos a regular el reguladorcito de presión y después seguimos con la máquina. Bueno, vamos a ver cómo colocar el regulador de presión en el tubito y cómo regularlo. Esto es fácil. No lleva nada, no lleva teflón, no lleva pegamento, no lleva nada, como he visto que algunos le ponen a los tubos. Básicamente, piquito, lo metes en la brida del tubo, lo enroscas a mano, ahí está. Llave francesa, agarramos la chiquita, listo, no más nada. Cadena de seguridad, ajustamos, que no se caiga el tubo, listo. ¿Cómo regulamos esto? El manómetro nos marca, en este caso es un manómetro es un regulador de presión de un solo manómetro, a veces vienen de dos. Este puntualmente regula, es para tal, viene hasta 300 bar de presión. La presión normal de la tal de carga máxima es 150. En el CO2, si usas CO2, es mucho menor la presión de trabajo. En sí va a ser lo mismo. Cambia la regulación, cambia la cantidad de kilos, bar o PSI, como lo midan, de trabajo, pero en sí es lo mismo. Abrimos llave de paso general del tubo, nos marca a qué presión, hagamos cuenta que está en cero, todo cerrado. A qué presión está el tubo, en este caso dice 100 bar.
La capacidad máxima es 150 bar de presión. Entonces esto indica que tenemos 2/3 de tubo. Bien. ¿Cómo hacemos para regular esto? Vamos, en mi caso tengo que prender la máquina para poder activar la salida de gas. Tiene una válvula electrónica que habilita o cierra la llave de paso del gas. En algunas máquinas el mismo gatillo tiene una valvulita acá, y una valvulita que habilita el paso del gas, además de activar la máquina. La vamos a prender. Un consejo: vamos a regular el gas. Si apretas gatillo, va a salir alambre. Si la válvula tenés en el gatillo, solamente podés apretar el gatillo sin que salga alambre y podés salir gas. En mi caso no. Consejo: destraben el motorcito del devanador de el alambre. Si no sabes cómo hacerlo, mira el video anterior, te dejo el link por acá, de cómo armar y regular una MIG. Esta es la cantidad de litros de gas por pie cuadrado, no importa, olvídate. Esto lo abrís un cuartito vuelta, un poco más, un poco menos, no importa, lo abrís un poco y vamos a ir regulando. Nosotros lo vamos a abrir un poco de más para que vean qué pasa cuando está mal. Bien, lo abrí bastante. Vamos a apretar el gatillo, sale el gas, y vamos a llevar la bolita hasta 15. Ahora le digo por qué 15. Ahí está. ¿Se ve la bolita que sube? Ahí está la bolita. Bien. 15. ¿Por qué 15? Tenés que hablar con tu fabricante de la máquina. En la mayoría de los casos, todos concuerdan, no todos, la mayoría de los casos, la mayoría concuerda con que si tienes una tobera de 15, tiene que salir la medida, la unidad de 15 litros, litro, pie o como lo quieran calcular, por minuto de gas. O sea, en criollo, la bolita tiene que llegar a 15. Apretamos el gatillo y van a ver que la bolita sube y baja, se estabiliza en 15. Bien. Si yo le cierro el paso, la bolita obviamente va a subir menos porque sale menos caudal. La presión es la misma, pero el caudal es menor. Abrimos la llave hasta que llegue a 15. ¿Qué pasa si tengo poca presión? Obviamente no sale gas. Ahí está. ¿Qué pasa si tengo mucha presión? Cuando aprieto el gatillo, la bolita va hasta el tope. Ahora, si tengo mucha presión y apenas está abierto, ahí, escuchen, sale una bocanada de gas y después baja. Todo ese gas, ese exceso de gas, lo tiramos a la atmósfera. ¿Sí? Lo ideal es que salga el gas y no haya una bocanada de gas que salga y después se nivele. Lo ideal sería que salga el gas siempre a la misma presión. O sea, salga el mismo gas, la misma cantidad de gas a la misma presión. Si sale el gas y sienten que sale mucho gas y después baja y se nivela, ¿qué es lo que pasa con la bolita? Cuando sube, la bolita se clava, ni se mueve. Bien, tiene mucha presión de gas. Lo que hacemos es, bajamos la presión de gas y abrimos el caudal. ¿Qué pasa ahora? Se escucha que el gas sale, es constante, no hay un pico de salida de gas y después se nivela. ¿Sí?
y llega rápidamente a 15, tiene una pequeña oscilación la bolita, pero llega a 15 rápido y no se escucha esa bocanada de gas y después nivelación. Es pérdida de gas completamente. Cuando vos, bueno, pesa un poquito, sí, pero vos calculás que vos soldás a punto, es punto, 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 es bocanada, 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 bocanada. O sea, antes que termine de nivelar el gas, vos ya soltaste el botón. O sea, vos lo que haces es esto. Ahí diste, no lo conté, pero 6-7 puntos. Lo único que hiciste fue largar bocanadas de gas y antes que nivele, vos ya soltaste el botón. La soldadura MIG en la chapa automotor se suelda a punto y es rápido, digamos. Es rápido. En la herrería, vos apretás, haces una costura y demás. Ahí estás un tiempo largando gas. Pero en la chapa automotor es un punto y soltás. Un punto y soltás. No terminó de nivelar al caudal que deseamos, que ya perdiste un montón de gas. Entonces, bajamos presión y abrimos un poquito más. Ahí. Si se escucha, sale el gas, es constante, no hay un pico y después baja y demás. Eso es una correcta regulación del regulador, valga la redundancia, de nuestro tubito de gas. Vamos a la máquina. O pará, cuando apagás la máquina, antes de apagar la máquina, cerrás el paso de gas, abrís bien la presión, caudal, vacias la cañería, cerrás el paso del caudalímetro y abrís el regulador de presión para que no quede el diafragma apretado. Dos cosas antes de empezar con el video de la regulación de la máquina que se me pasó. Uno, voy a soldar sin traje de plomo y guante de plomo. ¿Por qué? Porque no sé dónde los dejé. Aclaremos eso. Segundo, regulación del caudalímetro. Dijimos que se regule en 15, la tobera de 15. Consulten con el fabricante de la máquina. El fabricante de la máquina le va a decir, no, el cálculo es diámetro del alambre por 10. Si tenés un alambre del 6, lo multiplicás del 0,6, lo multiplicás por 10, te da 6. 6 es lo que te tiene que marcar la bolita de salida de gas. Si tenés alambre del 0,8, es 0,8 por 10, tenés que poner la bolita del caudalímetro en 8. Hay otros que te van a decir, no, el tamaño de la tobera corresponde a la salida de gas, es tobera de 15, salida de gas 15, tobera 25, salida de gas 25. Ahora, vos lo podés poner en menos, lo podés poner en 11 o lo podés poner en 12 y te puedes soldar bien igual. El tema es, si vos estás dentro de un taller donde está todo cerrado, no deberían tener que tener una ventilación por el tema de los gases y demás. Pero digamos, no hay una correntada de aire, vos podés ponerlo en 12, en 11, en 10 y tal vez te suelda perfecto, te ahorras gas. Como tal vez hay una pequeña brisa y necesitas más gas, más inyección de gas, porque la pequeña brisa te corre hacia un costado el gas que inyecta la torcha y ese gas no barre completamente el oxígeno que hay en la atmósfera que rodea el cortocircuito. Por ende, el cortocircuito va a empezar a chisporrotear y ser una soldadura re fea. Le tenés que dar más salida de gas para que termine de barrer el oxígeno y la brisa, el vientito que pasa, no sea suficiente, no sea mayor a la cantidad de gas que inyectas, como para que te lo termine de barrer. Más acercas la tobera, más difícil es que el aire, que la brisa del viento te corra el gas, más lejos estás con la torcha, más te va a costar el hecho de que el gas mantenga una atmósfera controlada. Si hay mucho viento, le vas a tener mucha salida de gas.
Si estás soldando en el exterior y hay muchos vientos, yo te recomendaría que no sueldes porque vas a terminar gastando un montón de gas y lo más probable es que no termines haciendo un buen trabajo. Dicho sea esto, vamos al video de regulación de la máquina. Bueno, vamos a empezar con el tema de cómo regular la mica y la parte de soldadura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soldar estas dos chapitas. ¿Qué son estas dos cosas? Se llaman butt welding clamps. O por ahí. Los cositos que sostienen las chapas. Bien. Después te enseño a hacerlo. Son re fácil, lo haces con 2 pesos. Bueno. Estas dos son dos chapas de calibre 16. Calibre grueso. ¿Por qué? Es raro que en el automotor se suelde chapa 16. Aunque recién fabriqué 2 largueros de estos. Pero lo que quiero es que se vea mejor el tema de el bulto que deja la soldadura cuando está muy baja, muy alta y demás. En la chapa al 20 el punto es muy chiquito, más gruesa es la chapa, más aporte, por ende se va a notar más el aporte de material de la máquina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soldar filo con filo, vamos a hacer puntitos así a diferentes voltajes y a diferentes velocidades de alambre y te voy a mostrar cómo hacer para encontrar la correcta acorde al espesor de la chapa 20, 18, 16, lo que vos quieras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con primer punto de voltaje en esta máquina. Tiene ahí la fichita, la llave, ahí se ve, y el tablerito es digital, se ve la velocidad de alambre con numeritos. Más allá de eso, si tenés una máquina que es inverter y te muestra el voltaje y te muestra el amperaje y todo lo demás, si tenés esa máquina acordate pasarla manual. Porque normalmente cuando vos subís el voltaje, recordemos, sube el amperaje, o sea, velocidad del alambre, es automática. Si la pasás a manual, subís voltaje, pero podés graduar si subís más o menos la velocidad del alambre. En la chapa automotor te va a servir eso. Vamos a arrancar con la potencia más baja de la máquina y vamos a ir subiendo la velocidad del alambre y vamos a ir viendo qué pasa. Con esta forma de regular la máquina, regulás cualquiera. No importa si tiene 4 botones, porque tiene 4 niveles, si tiene un selector de puntos que tiene 6, 7, 8 niveles, o es digital. No importa, en sí va a ser siempre lo mismo. Subimos voltaje, bajamos el amperaje con la velocidad del alambre, subimos amperaje, velocidad del alambre y demás. Siempre en sí es lo mismo. Vamos a ponerlo a los guantes de seguridad, que estos no son los de soldar, pero no son de tan, perdí uno, el otro está ahí. Seguro cuando termine de hacer el video lo voy a encontrar. Vamos a abrir la llave de paso de gas. Quedó regulado recién como lo regulamos. Máscara fotosensible. Si no tenés fotosensible, tenés la común de vidrio oscuro. No importa, pero ponete algo. Vamos a agarrar la chapita y le vamos a dar un punto a cómo está en este momento seteado. Primer nivel de potencia, velocidad de alambre, vamos a darle 4. ¿Qué importa? ¿No importa? Cualquiera. Vamos a empezar la potencia más baja y vamos a ir subiendo. Vamos a darle un puntito acá, a ver qué hace. Bien. Justamente eso quería que me pasara. Si se fijan, el bultito que dejó, una montañita bastante alta. Bien. Ahora, del otro lado, ni siquiera se marcó. Esto básicamente fue puramente material que al tocar la chapa se derritió, cayó de arriba y ahí quedó. No hubo penetración de la máquina. Vamos a aumentar la potencia con la misma velocidad de alambre.
Vamos a pasar al punto número 2. Vamos a darle un punto al lado de este, a ver qué es lo que pasa. Ahí ya sonó más interesante. Ustedes se fijan el puntito. Ahora es un poquito más bajo, pero seguimos sin tener mucho traspaso al otro lado de temperatura. O sea, casi no se marca, un poquito más de este lado que del otro. Está un poquito más alta la chapa, mala idea mía. Bueno, pero en sí todavía le falta. Bien. Ahí está. Entramos en materia. Bueno. Vamos a ir ahora. Subimos. Punto 3. Mantenemos velocidad de alambre. Como para ver qué pasa con diferentes niveles de potencia con la misma velocidad de alambre. Vamos a otro punto. Ya va tomando color la cosa. Bien. Como verán acá, este puntito está más plano que el anterior y obviamente mucho más que el primero. Empezó a pasar del otro lado el calor. Esta aureola que ven acá es la aureola del calor que fue aumentando. Acá el primero ni se ve, el segundo es un poquito más grande, el tercero ya es más grande. Como le estamos aumentando el voltaje, está aumentando la temperatura de el cortocircuito. Vamos ahora a subirle un punto más de potencia. O sea, vamos a ir buscando una fusión más alta, un cortocircuito más potente, la misma velocidad de alambre. Bien, como habrán escuchado, yo le erré a la chapa, pero no importa. El cortocircuito era cortado en un momento, es como que quedaba muy estable. La velocidad del alambre ahora es poca para la potencia, el alambre se derrite demasiado rápido y te encontrás con que eso, con que se escucha como un silbido, como si fuera un spray. Bien. Acá no terminé de lograr fundir una de las dos chapas. El punto es más brillante, la aureola de calor es más grande que la anterior. El punto... Le erré la chapa de un cachito. Son las 1:30 de la mañana, estoy cansadísimo. Sepan disculpar. Bueno, la aureola es más grande. Trato de siempre darle el mismo tiempo de cortocircuito. La aureola es más grande porque hay más voltaje. El punto de fusión es mucho más alto. Esto, para que suena con autógena, para que tengan una idea, es subirle la potencia, es como ir agrandando los picos. Del doble cero pasas al 0, del 0 pasas al 1, del 1 pasas al 2. Bueno, acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Si vos tenés una chapa calibre 16, vos sabés que soldás con tal pico. Si soldás filo a filo con una chapa al 20, usás un doble cero. Si soldás con alambre, no sueldo con autógena, pero de oído. Si soldás con alambre, vas a un pico 1 y vas aportando un poquito de alambre, pero tienes que necesitar más potencia. Bueno, acá es lo mismo. Le vamos subiendo potencia. Es básicamente como subir el pico de la autógena.
Por ende vas a producir más calor. Vamos a darle más potencia todavía. Y acá nos vamos a encontrar de cómo nos damos cuenta si la máquina está pasada de potencia o corta el alambre para la potencia que esté regulada. Lo mismo. Se escuchó un cortocircuito y se escuchó muy estable. Bien. Si nos fijamos, el punto está recontraplano. Es este que está acá. Este que está ahí. Está recontraplano. Es de todos el más bajo de todos. El punto de fusión es muy alto, por ende todo el alambre que cae se derrite muy fácil, porque hay un punto de fusión muy alto, y se queda completamente plano, hay mucha temperatura y se derrite muy fácil el alambre. Ahora, si vamos al otro lado, puntito este, vamos del otro lado, la aureola, ahí le di el medio justo, la aureola, es casi el mismo tamaño que esta, sigue, es una aureola grande, pero sigue sin traspasar al otro lado. ¿A qué me refiero? Ahora vas a ver. Si lo veo acá, la aureola es un poquito más grande. Un poquito más grande. Se nota una temperatura un poco mayor, obviamente subimos la temperatura. Ahora esto te está indicando el punto plano en la aureola grande. ¿Qué me refiero grande? Que la aureola es del doble del tamaño del punto. Y aún así no traspasó hacia el otro lado de la chapa. Lo que tenemos que buscar es que se fundan las dos chapas a soldar. En el medio hay una pequeña luz. No se nota, tendría que mostrado antes. Ahí se ve. Bueno, que se fundan las dos chapas y que el material aportado por la MIG rellene esa pequeña luz. Por ende, tiene que llegar del otro lado el material aportado con la MIG. Si vos acá que tenés esta chapa que se ve todavía, la unión de las dos, si vos desbastás estos puntos de soldadura, lo más probable es que cuando los desbastes te encuentres con que o encontrás la chapa que no se terminó de fundir, o lo flapeás y te queda plano y no ves la unión de las chapas acá. Pero si le haces una pequeña torsión o algo, se va a terminar partiendo. Porque el espesor de la chapa que tiene, en este caso es 1,6 milímetros, no fue rellenado los 1,6 milímetros de chapa por el aporte de la máquina. Si vos sentís que la soldadura es muy fina, o sea, que el cortocircuito es muy estable, y el punto es muy bajo, eso te indica dos cosas, o una u otra. La temperatura, potencia, es muy alta, o la velocidad del alambre es muy baja. Muchas veces cuando soldás a filo con filo y la temperatura es muy alta, esta es una chapa gruesa. Si fuera una chapa muy fina, calibre 20 por ejemplo, lo que te podría llegar a pasar es cuando soldás que la temperatura es tan alta que te funde muy fácil los filos de las chapas y te hace un agujero. Vamos ahora a ir subiendo a esta potencia, vamos a ver qué pasa. A esta potencia vamos a ir subiendo la velocidad del alambre. Estaba en 4, vamos a subirle al punto 5. Vamos a ir subiendo velocidad del alambre. En tu máquina puede ser 10, 20, perillita al 4, al 2, al 1, más allá de eso. La idea es subir velocidad del alambre. Bien, vamos a ver qué pasa. Bien, bastante chiporroteo. Bien. El punto es un poco más alto. Un poco más alto, ahí se ve. Y del otro lado, si te fijas, ya empezó a aparecer el aporte. Ahí quería llegar. Ahí está empezando a pasar
el material que estamos aportando hacia el otro lado. Se está rellenando la unión de las dos chapas. ¿Sí? Le falta un poco para mí. Esto, bueno, falta. Vamos a ir subiendo de vuelta otra vez la velocidad del alambre. Vamos a ir a 6. Vamos a ir a 6. Vale, sé que le falta, pero vamos a ir a poco. Ya se escucha un cortocircuito más constante, más chisporroteado, por así decirlo, pero se escucha más constante el cortocircuito, no tanto, por así decirlo, estable. Si te fijas, este puntito ya es más alto y de este lado hay un poquito más de aporte de material. Bien, temperatura es casi la misma, no cambiamos mucho, lo que va a cambiar en la temperatura es la cantidad de tiempo que volvés. Vamos a subir de vuelta otro punto más. A mí me está gustando. Se escucha más potencia, se escucha más una soldadura, un cortocircuito más lleno. Bien. Sí. Vamos a mostrarte acá. El punto es más grande de soldadura, la temperatura es mayor, hubo más penetración. Mirá el punto que quedó del otro lado, comparado a los otros. Es casi del mismo tamaño, un poquito menos, la mitad por ahí, del punto anterior. Si vos flapeás ahora este punto de acá, lo flapeás al filo, vos la chapa la vas a agarrar, la vas a doblar, no se va a partir. ¿Por qué? Pues se rellenó la unión de las dos chapas, el 1 milímetro con 6 está relleno y del otro lado encima tenés aporte. Vamos a subirle un punto más, que para mí tendría que andar ahí. Ya estamos en velocidad 8. Mirá, el punto es un poco más grande. El punto es un poco más grande. La temperatura es la misma. El aporte es un poco más chico. Hay demasiado alambre. O sea, acá nos pasamos de velocidad de alambre. Si el que está abajo tiene 3/4 del tamaño del que está arriba, andás bien. Acá ya el punto es muy alto comparado a lo que quedó atrás. Siempre dando el mismo tiempo. Vamos a subirle más la velocidad de alambre. Ahora sí nos vamos a pasar. La puse en 11. Ahí quería llegar. El bultito que quedó ahí. ¿Sí? Del otro lado, nada. Hay demasiado alambre. Forma una montaña. Miren las proyecciones que hay. Salió alambre para todos lados, básicamente. No tiene la potencia suficiente para derretir la cantidad de alambre que estamos aportando. O sea, si vos ves que tenés una bola de material, proyecciones hacia todos lados, más que nada, el bulto es muy grande. Del otro lado hubo temperatura y demás, pero tampoco, no hubo traspaso de material hacia el otro lado. El bulto es muy grande. Más allá de que sea en potencia, como estamos ahora en 8, no importa. Nos pasó lo mismo básicamente que en este punto chiquitito. Es una bola de material sin fundir básicamente. Y no tuvo traspaso hacia el otro lado.
acá tuvo porque obviamente estamos a una temperatura alta. Pero en los dos nos pasó lo mismo. Es una bola de material sin fundir básicamente, redondito ahí, igual que este, nada más que este obviamente es más grande, pero en sí es lo mismo. Menos velocidad de alambre, obviamente, más velocidad de alambre, pero en sí ninguno de los dos se terminó de fundir. ¿Por qué? Porque le faltó potencia. Cuando vos gatillás, tip rápido, cuando vos gatillás y sentís que la torcha te va hacia atrás, como que el alambre en realidad te empuja la torcha hacia atrás, tenés demasiada velocidad de alambre para la potencia en la que estás soldando. Si vos soldás y escuchás que el cortocircuito es muy estable, escuchás con un silbido, se derrite muy rápido el alambre a la potencia en la que estás, se derrite muy rápido el alambre a la potencia que estás. Por ende, obtenés una potencia muy alta o una velocidad de alambre muy baja. Con el uso, la práctica y recordando esto, vos para el calibre de la chapa que vas a estar soldando, te vas a dar cuenta si te falta potencia, te sobra alambre y demás. Vamos a hacer un punto, sacamos uno de estos bad welding, si se deja. Vamos a hacer un puntito ahora a lo que yo creería debería estar. A ver qué sale. Bien. Este es el punto. Del otro lado, si lo miras, por eso lo mismo. Casi la mitad de lo que dejó este. ¿Qué cambiaría? Subiría la potencia, a ver qué pasa, y vamos a subir un punto más de velocidad de alambre. Vamos a probar. Ahora sí. Este es el de recién. Y este es el anterior. Y este es el de recién. La misma cantidad de tiempo. Más potencia. Fíjate. Acá. El tamaño de este punto y el tamaño del de atrás. ¿Sí? Básicamente es el mismo tamaño. Tuvimos muchísimo respaldo en la parte de atrás en lo que es el cortocircuito. Fue la misma cantidad de tiempo de cortocircuito, pero tuvimos más potencia y más velocidad de alambre. Y logramos un punto bastante plano y con bastante aporte. Esto, cuando vos soldás una chapa a un auto, soldás un punto, a los 3-4 centímetros soldás otro, a los 3-4 centímetros soldás otro. Vamos a hacer después una prueba de cómo se suelda una pieza automotor. Vamos a hacer una tirada larga de chapa y vamos a ir soldando. Acá es una chapa bastante gruesa, hay bastante temperatura, no nos va a complicar porque en sí es una chapa que no va a dilatar demasiado, ya que es bastante gruesa. En una chapa calibre 20 se usan potencias bastante bajas, porque donde le diste demasiada temperatura, si no lo fundiste, va a empezar a dilatarse demasiado, después vas a tener una chapa que va a ser un pochoclo todo deforme. Acá encontramos con estos tips de subir potencia, ver si el puntito es muy plano, es muy alto,
bajar velocidad, subir velocidad y demás, encontramos cómo darnos cuenta si estamos pasados de temperatura o muy bajos de temperatura, pasados de alambre o muy cortos de alambre. En el próximo video vamos a ver de cómo se suelda filo con filo una pieza automotor larga y cómo se suelda solapeado. Una cosa, nosotros acá dejamos una pequeña luz. Mientras más luz tenés cuidado porque es mucho más fácil de fundir los filos de la chapa. Porque mientras más luz tenés, es más difícil pegarle al medio. Siempre vas a pegar más a uno que al otro, ¿sí? La chapa, mientras más gruesa es, hay que dejar más separación. ¿Para qué? Para que lleguemos con el cortocircuito a fundir hasta la parte, soldando la parte del frente, lleguemos con el cortocircuito a rellenar la parte de atrás. Esa es una correcta soldadura con soldadura MIG. A la diferencia con TIG y con autógena, que lo que se busca, ¿qué entrada, papá? Es, en lo posible, soldar filo con filo, sin aporte, usando bajas potencias, sin recalentar demasiado la pieza y demás. Con la autógena, ejemplo, pico doble cero, soldar filo con filo, una chapa fina, la deformación va a ser muy baja. En la MIG no podés hacer eso porque si las dos chapas están pegadas, cuando vos quieras soldar, le vas a pegar casi básicamente al lomo de la chapa. Entonces le vas a tener que dar mucho tiempo de cortocircuito para que todo el material donde caiga, todo el material que aporte la MIG, que caiga sobre la chapa y el cortocircuito bombardeando la chapa para que se funda, va a tener que ser demasiado tiempo para que termine de fundir las dos piezas, que deje un espacio en el medio, penetre y rellene el aporte que te da la máquina. Eso va a significar que vas a tener demasiado calor, porque vas a tener que darle mucho tiempo, y después vas a tener mucho material. Sí o sí, siempre que sueldes cómic, deja una pequeña separación, chapas calibre 20, 18, medio milímetro. No andes con el calibre ahí midiendo a ver cuánto tiene. No va. Es a ojímetro, el ojímetro no falla. Medio milímetro, más que suficiente. Si le vas a dejar más, porque le erraste en el corte y demás, vas a tener que ir despacio. Después vamos a ver cómo hacemos para ir rellenando. Vas a tener que ir despacio. Vamos a ver que le tengas que dar primero a una chapa, después la otra, después rellenen las dos. Se va a complicar, te vas a tener que dar mucho tiempo porque se vaya enfriando la chapa, porque si no se te va a calentar demasiado, se va a deformar. Eso lo vamos a ver más adelante. Por hoy, regulación de máquina, terminado. Espero que te sirva. Cualquier duda, cualquier comentario que me quieras dejar, traté de hacer el video lo más simple y no tan técnico, de voltajes, amperaje, que el 15,5, el 17 volt, que la chapa es 20, no importa. Olvídate de eso. Si tienes una máquina como la mía, analógica, no te sirve de nada saber eso, porque en sí no tenés forma de cómo saberlo acá. Y si tienes una digital, qué suerte, Bueno, te mando un abrazo, espero que te sirva. Lo hago con todo el amor y bajo presupuesto. Suscríbete, compartime, espero que te guste. Cualquier cosa, déjame un comentario que trato de responder lo más pronto que pueda. Te mando un abrazo.